Buenos días. Feliz año a todo el mundo, a quien no haya saludado. Ya estamos a 15, ¿no? Ya suena un poco repetitivo. Ya pasó la Navidad, tiempo para recordar que nuestro Señor vino, que nació, lo que hizo por nosotros, vino a salvarnos. Ya pasó el Año Nuevo, que es un tiempo también para reflexionar en el tiempo pasado, en los propósitos futuros. Y ya pasaron los Reyes. Los Reyes es un tiempo pues para que nosotros no olvidemos a quién tenemos que adorar, porque los reyes vinieron fue a adorar. Los reyes, los magos, los sabios, vinieron a adorar al verdadero rey, ¿verdad? Pero a veces, pues entre comidas y regalos y tal, es fácil seguir la tendencia al mundo y olvidarnos de estas cosas, ¿no? Y hablando de regalos, me imagino que habrás hecho algunos cuantos. Yo te pregunto, ¿qué le regalaste al Señor? ¿Le has regalado algo al Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? El Señor lo que quiere de nosotros es todo, todo de nosotros. Nosotros, completos. Entonces, más que un regalo sería una entrega. Una entrega. Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué quisieras entregarle al Señor que no le has entregado ya? A veces tenemos como departamentos y vamos entregando una cosa, pero no terminamos de entregarlo todo, ¿no? También habrás comido con mucha gente. Yo te pregunto, ¿has comido con el Señor? ¿Tenido comunión con Él? Son cosas que es bueno preguntarnos porque estamos a comienzos de año, estamos haciendo propósitos y son propósitos que nos podemos hacer. Y la semana pasada estuvimos hablando de seguir a Jesús y decíamos que seguir a Jesús tiene un alto coste. Porque significa eso, pues renunciar a nosotros mismos. Entonces, bueno, que tengamos todo esto en mente porque es parte de los propósitos. Y la palabra de Dios nos debería ayudar en los propósitos que, si queremos hacernos propósitos para el año, la palabra del Señor nos debería ayudar. Nos ayuda con eso. Y hoy vamos a estar hablando de la iglesia y de lo que es ser un miembro de la iglesia. Y yo lo que aspiraría es que tú hoy veas ser un miembro de la iglesia como algo con una perspectiva diferente, nueva. Y la iglesia es un gran misterio, dice la palabra. La iglesia es un misterio. No es una organización, no es una empresa, no es un grupo de personas, no es simplemente un equipo, sí, pero no solo eso. Es mucho más, es algo profundo, es algo, un misterio, como dice la palabra. Desafía toda explicación demográfica o sociológica. Te puedes buscar un tratado sociológico y no vas a conseguir una descripción de la iglesia porque va más allá. Tanto es así que la palabra nos dice, en Efesios capítulo 3, dice el apóstol Pablo, que Dios enseña sabiduría a los seres celestiales a través de la iglesia. Lo podéis buscar, Efesios 3:10. Dios le enseña sabiduría a los seres celestiales. ¿Quiénes son los seres celestiales? Los ángeles y los demonios. También son seres celestiales, caídos, pero son. Pero Dios le enseña sabiduría a los ángeles a través de la iglesia terrenal. Tremendo, ¿no? Entonces, de hecho, Efesios es una carta, es una epístola que nos habla mucho de la iglesia. Vamos a estar leyendo ahí. Entonces, a ver. Vamos a leer en Efesios 4, desde el versículo 1. Dice, por eso yo, este es el apóstol Pablo, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido.
siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, esforzados por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Y lo primero que vemos es que empieza con por eso. Por eso es una conjunción que conecta lo dicho antes con lo que viene. Esto es una carta. Es una carta, con lo cual por eso está uniendo lo que ha dicho antes de la carta, capítulos 1, 2 y 3, con lo que va a decir ahora capítulo 4, 5 y 6. ¿Y qué dice? Gracias. ¿Qué dice Efesios 1, 2 y 3? Pues vayamos a Efesios 1, vamos a leer. No, broma. Bueno, lo resumo de esta manera. Efesios 1, 2 y 3 nos habla del Evangelio. Nos dice que nosotros éramos personas apartadas del Señor y que el Señor envió a su Hijo, ¿verdad?, a reconciliarnos con Él, a morir por nosotros, a pagar el precio de nuestros pecados, para que nosotros podamos volver a encontrar el camino hacia Él. Y si creemos en Él y le seguimos, nos convertimos en seguidores de Cristo, pues Él nos da su gracia, nos da su amor, nos ha escogido para darnos su amor y su gracia. Y claro, el Evangelio aparece en muchas partes en la Biblia. En Efesios tiene un carácter un poco especial porque habla muchísimo de la unidad. Así que, si tú hoy no eres seguidor de Jesús, pues hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Porque vamos a estar hablando de eso. Esta es una carta escrita a la iglesia. Entonces, si tú no has puesto tu fe en Jesús, si no lo has reconocido como tu Señor, si no has declarado que eres pecador, que has vivido de espaldas a Él, y hoy quisieras dar ese paso, pues es el mejor momento. Luego puedes hablar con alguno de los ancianos y si tienes alguna duda y que te puedan orientar al respecto. Vale, entonces, lo que nos va a decir Pablo cuando dice por eso es, vale, ahora lo que vamos a hablar es, ahora vosotros sois miembros de la familia de Dios. Y por eso os tenéis que comportar de una manera. Lo que nos va a decir es cómo seguir a Cristo. ¿Alguien interesado en saber cómo seguir a Cristo? Es muy práctico lo que viene en Efesios ahí después. Entonces dice, os ruego que viváis de manera digna del llamamiento que habéis recibido. Pero antes dice, preso por la causa del Señor. Entonces, claro, con esto Pablo está recordando, es como que Pablo estuviera diciendo, a mí el vivir como es digno del llamamiento de Cristo me ha traído a la cárcel. Pero aún así yo te animo a que tú vivas digno, de forma digna al llamamiento que tienes de Cristo. Es lo mejor que hay, aunque estés en la cárcel. Y nuestra forma de vivir habla mucho más de quiénes somos que todo lo que digamos. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Es lo que tú haces lo importante, más que lo que dices. Porque muchas veces decimos cosas y no las cumplimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabes tú que una persona es buen marido o buena mujer, o buen hermano o buen amigo? Por lo que él dice. No, es por lo que dicen sus amigos, su mujer, su marido, etcétera, ¿no? De cómo él se comporta. Entonces, la forma en que vivimos debe ser una bandera para nosotros. Debemos vivir, y esto de vivir dignamente lo dice Pablo muchas, muchas veces en muchas partes. Y nos dice, del llamamiento que habéis recibido, fijaros que no está hablando del llamamiento, él lo da por entendido. Ya lo ha dicho en las primeras partes de la carta. ¿Cuál es ese llamamiento? Pregunto. ¿Cuál es el llamamiento que hemos recibido? Decídmelo vosotros. Seguir a Cristo. ¿Qué más? A ser santos. ¿Qué más? Sí,
Abrir su palabra, estudiar su palabra. ¿Qué más? El llamamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Entregar nuestra vida a Cristo. Ayúdenme, ayúdenme. ¿Qué más? Recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Amar al prójimo. ¿Verdad? Glorificarlo. ¿Qué significa glorificarlo? Significa que demostremos sus cualidades con nuestra manera de actuar. ¿Verdad? Todo eso. Muy bien. Pues eso no vamos a hablar porque eso ya está entendido aquí. Él no nos está diciendo el qué, nos va a decir el cómo. Entonces, el punto 1 es el punto 0, lo he puesto como punto 0. Debemos cumplir el llamamiento que hemos recibido. Pero eso ya lo sabemos, eso no es lo que está hablando aquí. El verdadero punto 1, bueno, espera. Es lo que dice después. Nos dice, esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y nos dice, ¿cómo? Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes. Entonces, fijaros que ese llamamiento debemos cumplirlo juntos, unidos. Ahí está el detalle, porque mucha gente dice, bueno, yo voy a cumplir la gran comisión, pero es que el Señor no te ha mandado a ti a cumplir la gran comisión tú solo. Nos ha mandado juntos, unidos. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hacer énfasis en eso, porque a veces no lo entendemos así. O sea, tú eres una persona individual y tú eres soltero y tú estás buscando pareja y conoces a una mujer o las mujeres conocen a un hombre y te casas con esa persona, ¿verdad? Y todos los que nos hemos casado hemos pasado el cambio de ser solos, ahora somos dos, ¿no? A veces es un poco traumático eso, porque yo quiero una cosa y tú quieres otra cosa, ¿no? Pero ¿me entendéis eso, no? Ahora ya no somos uno, ahora somos dos, ¿vale? Y tienes que mentalizarlo así, tienes que entenderlo, de que tu identidad cambió desde el momento en que te casaste. Pues cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, pasa exactamente lo mismo. No sé si habíais pensado en eso. Tú pasas de ser una persona, o ser dos, si acaso estabas casado, a formar parte de la familia de Dios, a formar parte de la familia. Y esto es así, viene en el pack, viene en el menú. Tú no puedes ser hijo de Dios solo, el llanero solitario. No puedes. Por definición, en el pack ahora tienes una familia. Y esto es fuerte porque tú eliges a tus amigos, tú eliges a tu pareja, pero ¿a quién no eliges? No eliges a tus hijos. Tú tienes hijos, ¿verdad? Y tú tienes problemas con tus hijos. Y tú no les dices a tus hijos, bueno, vete por ahí. ¿No? Tú trabajas, luchas, ayudas, porque es una relación que tienes que mantener. Duele, es difícil, sí, pero ahí está y hay que seguir. Lo mismo que el matrimonio. Hay que crecer, tenemos que ponernos al nivel, crecer al nivel del reto que tengamos delante. Pues con la iglesia es igual. Con la iglesia es igual, porque es parte del pacto. Entonces, hay personas que se llevan mal con alguien en la iglesia y se van para otra iglesia. ¿Eso sirve de algo realmente? No, porque en la otra iglesia, o sea, en todas las iglesias están los pesados. Y en todas las iglesias están los que llegan tarde. Y en todas las iglesias está el que no se entera. Y en todas las iglesias está el cabezón y está el que se queda dormido. Él, el mandón, el que quiere tener siempre la razón. No importa el tema que hables, astrofísica, él sabe. ¿Verdad? ¿Verdad? Todos esos somos nosotros. Y tú te vas a otra iglesia y te vas a conseguir otro mandón, otro cabezón,
otro que se queda dormido. Es así. Y además, tú siempre vas contigo y tú eres parte. O sea, nosotros somos parte del problema, vamos a decirlo así. Y tú te quieres ir, pero tú te vas contigo. Entonces, no resuelves nada. Entonces, eso es importante que lo mentalicemos de esa manera. Estamos casados con nuestros hermanos. Y fijaros que la unidad ya nos ha sido dada. Cuando tú recibes al Señor, ya tú tienes la unidad. Ya eres un cuerpo. El nuevo hombre, lo llama la palabra. El nuevo hombre del cual Cristo es la cabeza y tú eres un miembro de ese cuerpo, del cuerpo de ese nuevo hombre. Ya eso es así. Lo que tenemos que hacer es mantener esa unidad. Esforzados por mantener esa unidad. Esa unidad está dada. Te casaste. Lo que tenemos es que mantenerla, porque nosotros la liamos. Entonces, el punto 1 sería ese, mantener o preservar la unidad. ¿Cómo? Siendo humildes, pacientes, tolerantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y es curioso, porque todos los problemas de la iglesia tienen que ver con el orgullo, con que no somos suficientemente humildes. Todos. 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 Y es curioso porque es una contradicción. Es una contradicción porque cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros tenemos que llegar arrepentidos. Arrepentidos, negándonos a nosotros mismos que queremos cambiar porque somos pecadores, ¿verdad? Y que no merecemos nada y recibimos gracia del Señor, ¿verdad? Pero eso nos dura muy poquito, porque después creemos que nos merecemos esto, que nos merecemos lo otro, que no me han tratado bien o que no me han saludado bien o lo que sea. Y lo único que tenemos que recordar es de dónde venimos. Tenemos que recordar que no importa que nos hayan tratado injustamente, que tú te merecías esto, pero te trataron injustamente y te dieron otra cosa, pues es más de lo que te merecías. Porque lo que nos merecemos es estar perdidos. No importa lo que te den o no te den, siempre es más de lo que te mereces. Había un campesino inglés que fue a la oficina de misioneros allá en Londres y era un hombre poco instruido, que no se vestía bien, y fue allá y se ofreció para ir en la misión de China, a evangelizar a China. Y lo entrevistó el gran misionero, ¿cómo es que se llamaba? Morrison, creo que es Morrison. Y lo iba a descartar porque no era una persona preparada, tal. Pero el hombre tenía buena disposición y estaba decidido. Y entonces al final le dijeron, mire, ¿sabe? Usted no califica porque no tiene la preparación. Pero si usted quiere, véngase como criado del señor Morrison, que necesita un ayudante. Véngase como criado del señor Morrison y va con nosotros en la misión para allá. Y el hombre respondió, yo lo que quiero es servir a mi Señor amado. Usted dígame lo que hay que hacer. Me da igual, es misionero, criado o el título que usted me quiera poner. El Señor dirá. Ese campesino se convirtió en un grandísimo misionero. Doctor Milne. Lo puede buscar por Google, todo lo que hizo. Entonces, eso, pues, exigir menos y confiar más en el Señor. Sigamos entonces. Vamos en el versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuisteis llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Estas son 7 cosas que tenemos en común todos los creyentes. Es bueno recordarlos. Como lo que pegó Lutero allí en las puertas, ¿no? Esto es lo que nos une, que es mucho. Tenemos una misión. Importante recordar que tenemos
una misión y el Señor nos ha escogido y nos ha llamado para cumplir esa misión, un mismo sentir, somos parte del mismo cuerpo. Fijaros que va de lo colectivo, de lo individual a lo colectivo y después de lo colectivo a lo individual. De la unidad, ahora vamos a ir a lo individual, porque en el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, tenemos unidad, pero tenemos diversidad. Unidad no es uniformidad, porque cada uno somos diferentes. Y Dios mismo potenció eso porque nos ha hecho a cada uno diferentes y nos ha repartido dones diferentes. Y no lo ha hecho al azar, no es que Él soltó unos dones, sino que Él dio a cada quien lo que a cada quien le correspondía. Y la unidad está en eso. La unidad está en la diversidad. Es difícil de entender, pero es fácil cuando, por ejemplo, te imaginas una orquesta. Tú ves a una orquesta que está afinando, van a tocar y están afinando, ¿y qué se escucha? Un desastre, porque cada quien va a su bola. Pero cuando tocan juntos, siguiendo al director, lo que sale es una música sublime, perfecta. Pero lo que está tocando el violín no es lo que está tocando el oboe o la flauta o cualquier otro instrumento. Entonces, pero en la diversidad hay unidad. Es algo así. Primera de Corintios 12 nos dice que a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Lo que Dios nos ha dado no es para nosotros, es para el bien de los demás, para la edificación de la iglesia y para cumplir su misión, para el cuerpo. Y por eso es que el versículo 8 ahí dice, por esto dice, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Esto es lo que en la Reina Valera dice, llevó cautiva la cautividad. Y es un versículo difícil porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Ese versículo, el versículo 8, que dice que ascendió, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres, está en el Salmo 68. Salmo 68, 18. El Salmo 68, 18 está hablando de la victoria del pueblo de Israel cuando toman la ciudad de Jerusalén, que la tenían los jebuseos. Y ese salmo es un cántico de cómo el arca, representando a Dios, sube hasta Jerusalén, asciende. Y claro, cuando había una victoria en ese tipo, se cogía un botín. Los que eran esclavos de tu pueblo enemigo venían a ti, se convertían en tus esclavos y te cogías el botín de cuando tú conquistabas, en este caso de los jebuseos. Pues aquí lo que está haciendo es una analogía, porque está diciendo, claro, en este caso no es que la victoria fue sobre Jerusalén, fue la victoria de Cristo venciendo a la muerte, ascendiendo al Padre y repartió el botín, que en este caso son los dones. Cristo descendió, murió por nosotros, venció, ascendió, tal cual como dice en el Salmo 68, cuando fue la victoria sobre Jerusalén, y repartió los dones. Y se llevó consigo a los cautivos que éramos nosotros, cautivos del pecado, y ahora somos cautivos de Dios. Pero somos voluntarios.
Servimos a Dios. Antes servíamos al pecado y ahora servimos a Dios. Por eso dice que se llevó cautiva la cautividad. Entonces, hay personas que dicen que cuando dice que bajó a las partes bajas se refiere a que bajó, como dice Primera de Pedro 3, a los abismos, a visitar los espíritus encarcelados. Bueno, en fin, eso no viene a cuento. Lo importante es que hemos recibido un botín de nuestro Señor que ha triunfado. Pero Él va a decirnos ahora que necesitamos más cosas aparte de los dones. Fijaros que Él está hablando de unidad, de estar juntos, de ser humildes, pacientes, de los dones. Y algunos de vosotros me vais a decir, ¿y qué tienen que ver los dones con la unidad? Bueno, lo que estábamos diciendo. Interpretados cada uno en unidad, nos dan, o sea, individualmente, nos dan unidad. Y Él ahora nos va a decir otra cosa. Bueno, el punto 2 es ese. Cristo vino al mundo, murió y resucitó, no solo para librarnos del cautiverio del pecado, sino también para darnos dones. Y dice en el versículo 11, lo que está allí, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y prestemos un poco de atención a esto. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Está hablando de unos dones en particular. No está hablando de todos los dones, está hablando de unos dones en particular. Los apóstoles y los profetas son el fundamento. Nos dice Efesios capítulo 3 antes que el fundamento está puesto por lo que hicieron, por los profetas primeramente y los apóstoles. Los profetas y los apóstoles no son de aquel tiempo. Ese fue el fundamento que nos fue dado. Ahora nosotros tenemos la revelación. Hoy nosotros no tenemos apóstoles o profetas. Habrá quien te diga que sí. Yo particularmente no lo creo. Y hay iglesias que ponen títulos de apóstoles a sus líderes. Yo particularmente tiendo a pensar que es titulitis, silloncitis, si me entendéis. Los apóstoles y los profetas fueron usados por Dios en un tiempo para poner el fundamento. Entonces, los demás que quedan, evangelistas, pastores y maestros, está hablando del liderazgo de la iglesia. Entonces, está diciendo, Dios le dio don de liderazgo a algunas personas. ¿Para qué? ¿Cuál sería la misión? Para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, que los líderes de las iglesias nos tienen que ayudar a capacitarnos para la obra de servicio, para servir. Lo que tenemos que hacer es servir. Para eso debemos capacitarnos. Y Él ha puesto personas para eso, para capacitarnos. Entonces, ministerio es servicio. Y cuando estamos hablando, yo aquí no voy a hacer diferencia, cuando estamos hablando de pastores, sabéis que sabéis que el Nuevo Testamento trata igualmente a pastores y a obispos y a presbíteros. Estamos hablando del liderazgo de la iglesia, da igual. Están para guiarnos, para capacitarnos, pero para servir. ¿Significa que no vamos a ver doctrina? Sí, pero si eso nos lleva a servir mejor. Pero si nos lleva nada más para tener conocimientos intelectuales, no vale. Es para la obra de servicio.
Entonces, punto 3. Cristo nos ha dado al liderazgo para capacitarnos a usar nuestros dones para servir. Cristo nos ha dado dones y nos ha dado al liderazgo. Yo sé que a algunas personas, pues, un poco no les gusta el liderazgo, pero es porque los hombres lo han ejercido mal. Pero Cristo nos dio un ejemplo de liderazgo de servicio. Y el liderazgo es necesario y es puesto por Cristo. Cristo ascendió, dio dones y dentro de los dones que repartió, ha dado dones de liderazgo para capacitar a su pueblo para la obra de servicio. Entonces, pero lo más importante, algo muy importante viene aquí en el versículo 13, dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que para preservar la unidad, para crecer espiritualmente, debemos ejercer nuestros dones de servicio en comunidad. Si nosotros no servimos, no se va a preservar la unidad. La unidad está en que Cristo ha diseñado su iglesia. Si nosotros no servimos, si solo dejamos que uno esté sirviendo y nosotros no servimos, no entendemos que es para esto que estamos aquí, si no buscamos de qué manera integrarnos en servicio, no vamos a poder estar juntos, no se va a mantener la unidad. Los dones que nos han dado es para eso, no es para que ganemos dinero, es para edificar el cuerpo y para que podamos dar testimonio a los que están afuera. Entonces, lo podemos decir de otra manera. Ahí yo puse varias frases, seguro que a vosotros se os ocurren más. Nuestro crecimiento espiritual depende de que usemos nuestros dones juntos para el ministerio, para el servicio. Para evitar conflictos, tenemos que trabajar juntos con nuestros dones en la misión a la que Dios nos ha llamado. Como iglesia debemos encontrar ministerios que podamos hacer juntos, cada quien de acuerdo a su don, para cumplir el llamado y para crecer a la estatura de Cristo y lograr la unidad. Entonces, y yo no estoy hablando de servir en la alabanza, ni estoy hablando de ser ujier. Estamos hablando de servir a la comunidad, estamos hablando de amar al prójimo, estamos hablando de muchas cosas. Hay muchas maneras de hacerlo. Se puede hacer de una manera organizada o se puede hacer de una manera espontánea. Y yo creo que las dos valen. Pero importante es entender que nuestra unidad y nuestra identidad está en servir. Y Dios nos ha llamado a servir y nos ha dado dones para servir. Nos ha dado liderazgo para guiarnos para servir. Y nos ha dado todo para servir. Y es mirando la obra, haciendo la obra, que no nos vamos a estar mirando el ombligo y vamos a estar peleando unos con otros. Entonces, las iglesias normalmente tienen un ministerio principal organizado. La iglesia de la que yo vengo en Venezuela, por ejemplo, servía con un encuentro matrimonial. Era fabuloso, de verdad. Y eso servía como herramienta de evangelismo. Pero hay muchos otros. Aquí al lado hay muchas que hacen obra social, repartiendo comida, repartiendo ropa. Hay muchas que dan alimentos, hay otras que hacen muchas cosas. Conozco una que tiene un café. Tiene un café para propiciar encuentros. Conozco una en Toledo que tiene una tienda de reparación de cosillas. O sea, si tú tienes un trasto que no te funciona, lo llevas allí. Los manitas te lo arreglan. Pero es una forma de relacionarte con la gente, de servir a la comunidad. Los hay que tienen ministerios de familia, los hay que tienen ministerios de esto, de aquello. La diversidad es total.
Y yo creo que nosotros pues tenemos que buscar, visitar enfermos, limpiar las calles, cuidar ancianos. Hay un universo de cosas. Y claro, y no estoy hablando solamente de ministerios formales, está el que tú, un hermano que necesita que le pinten su casa y un hermano que está dispuesto a pintar la casa, lo ayude. O un hermano que tiene un problema fiscal y otro que es contable y lo ayuda así espontáneamente. Pero ¿cómo nos enteramos de los problemas de nuestros hermanos si no estamos juntos? Tú sabes qué habilidades tiene tu hermano. A lo mejor ni lo sabes, porque no estamos juntos. Si venimos de domingo, estamos aquí, cantamos, escuchamos y nos vamos, no vas a interactuar. Ahí no estás junto, no te vas a enterar de la necesidad de tu hermano. Si no vas junto con tu hermano a hacer cualquier cosa afuera y no interactúas con la gente, no vas a entender tampoco su necesidad. Entonces, ya sea que tengas una tienda de manitas, lo que importa es eso, que al final venga alguien y no tiene que ser una cosa, que las iglesias tienen diversas cosas. Está el rastro, en el rastro se conoce gente, esa es una buena, pero lo importante es que asumamos eso, que tenemos que hacerlo. Para estar juntos, Guille, por ejemplo, hablaba del 2.5, que era el 2.5, él tomaba que contabiliza que el culto es el 0,5 y necesitamos vernos 2 veces más. Qué sé yo, oración y escuela dominical, por ejemplo. Una persona que vaya a la oración a la escuela dominical y venga al culto tiene el 2,5. Máximo, es el tope máximo, porque si no nos quemamos. Pero el 0,5 tampoco vale. El 0,5, venir al culto nada más y no ver a tus hermanos en ningún otro momento, no vale tampoco. Y no todo el mundo puede, a la misma hora de la escuela dominical o a la misma hora del culto de oración. Entonces es bueno pues abrir espacios para que más gente pueda llenar un poco eso. Y de hecho, en la escuela dominical estamos viendo esto de los dones y hay un acróstico. Hemos dicho, haced el ministerio para el que os han llamado. Haced es un acróstico de estas cosas, habilidades con las que hemos nacido, alma o corazón, las cosas que nos gusta hacer, carácter, que es nuestra forma de ser, nuestra personalidad única, las experiencias que hemos tenido y los dones espirituales. Y todo eso forma un pastel único en cada uno de nosotros, que nos debe orientar a servir de una manera u otra. Entonces, Dios nos ha moldeado con todas estas cosas para servir. Esta es una cita de William Cowper. Dice así, los grandes oficios tendrán grandes talentos y Dios da a cada hombre las virtudes, el temperamento, la comprensión y el gusto que lo eleva a la vida y lo deja caer justo en el nicho para el que fue diseñado. William Cowper. Pero bueno, el texto sigue, ya con esto acabamos. Desde el versículo 14 dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Más claro no puede estar. La actividad propia de cada miembro es un ligamento al cuerpo y es por su acción. No dice por la oración. ¿Significa que no debemos orar? Sí, claro que debemos orar.
No dice por cantar juntos, por la acción. Dios nos ha llamado a la acción. Lo dice una y otra vez. Y por la acción creceremos, y al crecer no podemos ser zarandeados por uno que diga una cosa u otro que diga otra cosa que se esté desviando de la verdadera doctrina. El experimentar a Dios, porque cuando nosotros hacemos la misión de Dios, lo experimentamos y lo llegamos a conocer más. Entonces, con la actividad propia de cada miembro. Y esto nos conecta con el punto 0. ¿Os acordáis cuál era el punto 0? ¿Cuál era el punto 0? El llamamiento. Pues, claro, el llamamiento es igual para todos, pero es particular también para todos. Porque todos tenemos que servir al prójimo. Pero ¿cuál es tu manera de servir al prójimo? Entonces, según la actividad propia de cada miembro, todos tenemos un llamado general, una voluntad del Señor general, pero tenemos un llamado específico también. Entonces, todo está unido. Y cuando no hacemos nada, nos estancamos. Hay un señor que se llama Erwin Soukup, no sé ni cómo se pronuncia, es un respetado pastor norteamericano del siglo pasado, que compiló lo que se llaman los 7 pasos del estancamiento. No lo puse aquí. Bueno, lo leo. Él dice que los 7 pasos del estancamiento son: nunca antes lo hemos hecho de esta manera. No estamos listos para esto. Estamos bien sin hacer eso. Ya lo hemos intentado una vez. No tenemos dinero para eso. Ese no es nuestro trabajo. Algo como eso no va a funcionar. Esto no lo digo yo. Lo dijo un hombre hace un montón de años. Exacto. Entonces, tenemos que vencer la inercia, nos lleva a no hacer. Pero tenemos que tender nuestro llamado. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Esto es Pablo hablando a Timoteo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay que hacer, hay que intentarlo. Que no tenemos, que nos va a costar, que va a costar dinero, que no vamos a saber, que le vamos a meter la pata, lo que sea. Entonces, ¿cómo nos ayuda esto en nuestro propósito del año? ¿Cómo nos ayuda? Decidme vosotros. Tenemos que proponernos cosas, ¿verdad? Pues esto es, lo piense cada quien, pero yo aquí os propongo algunos. Por ejemplo, lo que decíamos antes, dejar de condenar, criticar y quejarnos. Cuando nos quejamos, y yo el primero, no tenemos humildad suficiente. Esa es la prueba número 1 de la falta de humildad. Descubre tu hacer específico y tu llamado. Buen propósito. Capacítate. Ponlo en práctica. Ayuda a otros y testifica a Cristo juntos. ¿Por qué? Porque Jesús es un maestro que nos llama a servir juntos. Así que hagámoslo. Padre amado, gracias por tu palabra. Tu palabra es tan buena, tu palabra nos abofetea muchas veces. Señor, nos devuelve al sendero, nos devuelve al redil. Gracias por tu paciencia. Gracias porque tú no solo nos has llamado para salvarnos, nos has llamado a hacer, nos has llamado a amar, nos has llamado a servir, nos has llamado a ser parte de tu equipo, de tu misión, de la misión que tú estás llevando a cabo.
Tú eres inclusivo, Señor. Una palabra tan de moda hoy. Tú quieres incluirnos a todos en tu misión. Te pedimos perdón, Señor, porque nosotros muchas veces no la escuchamos, no hacemos caso, no respondemos. Nos acomodamos, calentamos una silla, venimos a escuchar, a veces ni eso, a veces venimos una vez y no venimos 3 veces. O aunque vengamos muchas veces. Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú guiándonos. No se trata de que nosotros nos juzguemos unos a otros. Se trata de que vengamos a ti y crezcamos juntos, Señor. Te damos gracias por tu palabra y ayúdanos a que meditemos en ella, pues, durante la semana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.